¿Cómo están? Shabbat Shalom. Vamos a hacer la conexión. Está en el libro de Jueces 11. 11, versículo 1. Del 1 en adelante hasta el 33. Vamos a leer. ¿Listo? ¿Llegamos? Ay, les digo que yo no pierdo los nervios desde que me paro acá, desde que vengo de mi casa ya. Jefté, el galadita, era un hombre valiente y guerrido, hijo de una ramera. Su padre se llamaba Galaad. La mujer de Galaad tuvo otros hijos de este, que crecieron y corrieron de su casa a Jefté y lo amenazaron diciéndole: tú no recibirás ninguna herencia de nuestro padre, porque no eres hijo de nuestra madre, sino de otra mujer. Fue así que Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob. Allí se juntó con unos vagabundos y ellos comenzaron a salir con él. Tiempo después, los amonitas pelearon contra los israelitas y los ancianos de Galaad llamaron a Jefté, que vivía en Tob, y le dijeron: ven con nosotros para combatir a los amonitas. Tú serás nuestro jefe. Pero Jefté respondió: ustedes no me quieren, hasta me corrieron de la casa de mi padre. ¿Por qué vienen a pedirme ayuda ahora que están en problemas? Y los ancianos le respondieron: precisamente por eso, porque estamos en problemas. Te pedimos que vengas y pelees con nosotros contra los amonitas. Tú serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Jefté le respondió: ustedes me piden volver para que pelee contra los amonitas, y si el Señor me da la victoria, seré el caudillo de ustedes. Los amonitas de Galaad, los ancianos de Galaad le respondieron: el Señor es nuestro testigo, haremos como tú nos ordenas. Entonces Jefté se fue con los ancianos de Galaad al pueblo y lo nombró caudillo y jefe. Pero Mizpá repitió ante el Señor todo lo que antes había dicho. Luego envió un mensaje al rey de los amonitas en el que decía: ¿qué tienes tú contra mí? ¿Por qué me quieres atacar? ¿Por qué quieres atacar mi tierra? Al mensaje de Jefté, el rey respondió: cuando Israel vino de Egipto, se adueñó de nuestra tierra, que va desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Eso es lo que peleó. Devuélvenos esa tierra y viviremos en paz. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas y les dijo: yo, Jefté, te digo, Israel no se adueñó de la tierra de Moab, ni de la tierra de los amonitas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el desierto hasta el Mar Rojo, llegó a Cades. Entonces el pueblo de Israel envió mensajeros al rey de Edom y le pidió permiso para pasar por su territorio. Pero el rey de Edom no los escuchó. También pidió permiso al rey de Moab, pero él tampoco les permitió pasar. Así que Israel se quedó en Cades. Después anduvo por el desierto y rodeó la tierra de Edom y de Moab por el oriente, y luego acampó al otro lado del río Arnón, pero no entró en territorio de Moab, pues en Arnón empezaba su territorio. Además, Israel envió mensajeros a Sihón, el rey de los amorreos y de Hesbón, y le dijo: te ruego que me dejes pasar por tu territorio para llegar a mi destino. Pero Sihón no le inspiró confianza,
Pero a Sihón no le inspiró confianza a Israel y tampoco lo dejó pasar por su territorio, sino que se reunió a su ejército, acampó en Yaaz y peleó contra Israel. Pero el Señor, Dios de Israel, entregó a Sihón y a todo su ejército en manos del pueblo de Israel. Y estos se apoderaron de toda la tierra de los amorreos. Tomaron también el territorio de los amorreos, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. ¿Y ahora tú pretendes apoderarte de este territorio? Si tu Dios Kemu te diera algo, ¿no sería tuyo? De igual manera, todo lo que Yahvé, nuestro Dios, nos entregó, nos pertenece. ¿En qué eres mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo algún problema contra Israel para que le hiciera guerra? Durante 300 años Israel ha habitado en Hezbón y Aroer y en todas las ciudades del territorio de Arnón. ¿Por qué nunca antes han reclamado esa tierra? De modo que yo no he pecado contra ti, pero si tú haces mal al querer pelear contra mí, que el Señor, Yahvé, que es el juez, juzgue a los israelitas y a los amonitas. Pero como el rey de los amonitas no quiso entender las razones de Jefté, el espíritu del Señor vino a Jefté. Y éste recorrió Galaad y Manasés y Mizpá de Galaad para luchar contra los amonitas. Allí Jefté hizo un juramento al Señor y dijo: si me das la victoria sobre los amonitas, cuando yo regrese de la batalla, te ofreceré un holocausto a quien primero salga a recibirme. Luego Jefté avanzó contra los amonitas y peleó contra ellos, y con la ayuda del Señor los venció. Lo destruyó por completo y conquistó a Aroer hasta el Minit y sus 20 ciudades, hasta los llanos de las viñas. Así fue como los israelitas sometieron a los amonitas. ¿Sí? Bueno, acá quiero hacer un pantallazo más o menos de lo que es el libro de Jueces. Cada vez que ustedes vayan al libro de Jueces van a encontrar que se cuenta la etapa más oscura del pueblo de Israel. Era rebeldía, idolatría. El pueblo, cada vez que estaba siendo oprimido por otros pueblos de su alrededor, se arrepentían y volvían a Dios, pedían perdón y volvían a Dios. Una vez que Dios los libraba, levantaban caudillos cada vez que esto pasaba, que eran los jueces, ¿sí? Una vez que esos jueces empezaban a gobernar, el pueblo como que se calmaba, se apaciguaba. Pero cuando los jueces morían, otra vez el pueblo de Israel volvía a cometer las infamias. Eran cada vez más atroces las cosas que hacían. Dice que la frase favorita era: cada uno hacía lo que mejor le parecía. El libro de Jueces empieza relatando la muerte de Josué. Josué introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida y le llama a mantenerse fieles con el pacto de Yahvé. Una y otra vez, como le digo, ellos hacían lo malo ante los ojos de Yahvé. Y acá sale un nombre que es Jefté, el galadita, que era hijo de una prostituta con otros hermanos, y ahí los hermanos le dicen que lo van a expulsar de la tierra porque no eran hijos de la misma madre y que no querían darle ni herencia, no le iban a dar herencia de la parte del padre. Cuando este hombre se va a la tierra de Tob, dice, y se junta con unos malhechores. Imagínense, ahí le dicen malhechores, vagabundos, qué sé yo. Cuando el pueblo de Israel por 18 años había sido oprimido otra vez, por 18 años estaban siendo oprimidos por los filisteos y los amorreos.
claman otra vez a Dios. Entonces los ancianos de Galaad buscan a este Jefté y se van y lo llaman para que sea caudillo. Que si él los ayuda a librar a Israel de las manos de los opresores, él iba a ser levantado juez. Este hombre, sobre todo interesado, ¿no? Porque dice, bueno, ustedes en verdad me van a levantar juez como para el pueblo de Israel, sobre todo la región de Galaad. Y le dicen que sí, entonces se va a asegurarse de que Dios también esté con él. Hace un pacto, digamos, con Dios apresurado, de decirle que si le entrega la victoria sobre el pueblo de los amonitas, él le iba a entregar lo primero que saliera de su casa a recibirlo. Y esto a mí me llamó mucho la atención. La conexión con la parashá es el relato bélico que hay en las dos, en la parashá, tanto la parashá y en la haftará, cuenta la misma historia. Jefté le cuenta a los moabitas, al rey de los moabitas, diciéndole, no, pará, si esta tierra por la cual estaban peleando, dice, Dios nos entregó esta tierra. ¿Acaso lo que tu Dios Kemosh, acuérdense, nosotros sabemos que Kemosh era un dios de los moabitas, donde ahí se le ofrecían los sacrificios de niños, ¿se acuerdan? ¿Acaso tu Dios Kemosh, lo que te da no es tuyo, no te pertenece? Dice, bueno, nuestro Dios nos dio esta tierra. Acá es muy bueno porque él reconoce que todo lo que la tierra donde estaban había sido entregado solamente por el Eterno. Y eso yo lo rescato porque es algo muy bueno donde nosotros tenemos que reconocer que todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Él. ¿Sí? Si hay algo que tiene este hombre, dice, yo reconozco que esta tierra que estamos pisando hoy en día, la tenemos porque Dios nos ha entregado. Entonces, que no había lugar donde Israel se apoderó porque sí, bueno, yo voy y peleo solito y me gano todo, sino que eso pasó porque ellos no dejaron pasar al pueblo de Israel. Entonces Dios se los entrega en manos de ellos porque no dejaban pasar para la tierra de Canaán. ¿Se entiende? ¿Es entendible más o menos lo que estoy contando? Pero este hombre, lo que me llamó mucho la atención a mí, es que hace un pacto apresurado con Dios, donde Dios no le pedía trato. Dios le iba a entregar lo mismo a la tierra, porque era la tierra que ya había sido entregada. Iba a ser restituida, se puede decir. Pero él se apresura y da este holocausto. Dice, en algunas traducciones dice ofrenda quemada. Este hombre, convengamos, que como había sido hijo de una prostituta, había sido echado por sus hermanos, era un marginado social. Él tenía, como todo el pueblo de Israel, estaba contaminado, porque, como les contaba, hacían lo que mejor les parecía. Entonces habían sido contaminados con las costumbres de los otros pueblos de las religiones paganas. Yo no iba a comentar esto porque decían, bueno, no está en la haftará, pero es importante porque este hombre cuando entrega, hace ese pacto, al hacer ese pacto, ese holocausto con Dios, él no se da cuenta, pero la primera que sale a recibirlo en su casa es su hija. Imagínense para él si podía ser un momento de mucha alegría, porque él había prometido entregar una ofrenda quemada. Él había dicho que iba a ofrendar un holocausto. Entonces para él fue el día más terrible de su vida. Y lo que yo quería rescatar acá, que no podemos tener una conciencia fragmentada,
Porque yo tengo que saber qué es lo que hay en la vida de la persona para que la persona actúe como actúa o dice lo que dice. Yo no puedo separar ese episodio de la vida de Jefté y decir, bueno, fue un caudillo que liberó a Israel en una oportunidad cuando los amonitas lo quisieron atacar. Yo lo que quiero rescatar es el tema de el uso de nuestra boca, el uso de nuestras palabras. Cómo yo estoy siendo ligero a la hora de hablar, a la hora de hacer votos con Yahvé, a la hora de prometer y no cumplir. Porque en la Parashá vimos también muchos episodios donde Moshe se apresuró a golpear a la roca en vez de, ¿qué tenía que hacerle? Hablarle, usar la boca, usar la palabra, hablarle. Y él hizo lo contrario a lo que Yahvé hacía. El pueblo de Israel había caído otra vez en esa idolatría donde yo hacía lo que mejor me parecía. Entonces tenemos una conciencia fragmentada y creemos en Dios a nuestra manera. Algunas cosas tomamos de la palabra de Dios y otra cosa la amoldamos a lo que nosotros creemos que es lo mejor. Ah, bueno, pero esto no es para estos tiempos. Ah, bueno, pero acá no habla de tal cosa, entonces yo lo puedo hacer. Ah, bueno, pero la palabra no es específica, no dice que acá se puede hacer lo que yo hoy día quiero hacer. Claro, porque en ese tiempo no existía lo que hoy está existiendo. No te va a ir a prohibir hablar, meterte, qué sé yo, en pornografía o cosas que existen ahora, o las redes sociales, o todo lo que se puede lo puede llegar a contaminar a nosotros, no va a estar en la palabra. Pero sí, nosotros si entendemos que tenemos que tener una vida consagrada a Dios, tenemos que tener muy en cuenta que nosotros podemos ser instrumentos de justicia para Dios, instrumentos de liberación para Dios. Entonces yo les quiero aconsejar que tengamos mucho cuidado a la hora de hacer promesas a Dios deliberadamente y cometer estos errores y hacer cosas a la apresurada, diciendo, bueno, a ver, qué sé yo yo quiero a Dios, amo a Dios con todo mi corazón, me apresuro, cometo errores una y otra vez, donde Dios siempre, si hay un arrepentimiento genuino, está la teshuvá, que si nosotros nos arrepentimos y volvemos a Él, sí, Dios te va a levantar una y otra vez, pero muchas veces vas a tener que pagar las consecuencias de tus actos. Vas a ser perdonado. Vas a ser perdonado una y otra vez. Cada vez que te arrepientas vas a ser perdonado. Pero también vas a tener que tener en cuenta que las consecuencias las vas a tener que pagar. Entonces, si vamos a tomar lo que es la parashá con la haftará, tiene mucho que ver el tema de cómo yo me estoy realmente consagrando día a día a Dios y vivir una vida en santidad y tener en cuenta de que por más que el mundo esté como esté, el sistema esté como esté, el pueblo de Israel estaba llamado a tomar posesión de la tierra de Canaán, pero a mostrar a las demás naciones cómo se debía vivir y no contaminarse con ídolos, no servir a otros dioses. Imagínense que Jefté quizás no tenía noción de que iba a salir su hija, de que la primera que iba a salir de su casa a recibirlo iba a ser ella. Pero tuvo que pagar las consecuencias. Y a veces las consecuencias no solamente la pagamos nosotros, sino que la pagan nuestros descendientes, como tuvo que pagar ella por los dichos de su padre. Hay historiadores que dicen que la sacrificó y hay otros que dicen que la entregó al servicio de Yahvé. Así sea, la chica fue consagrada por su padre a servir al Eterno, sin poder casarse, sin poder tener hijos, sin poder tener descendencia. Entonces, imagínense ustedes cómo nosotros nuestras acciones pueden repercutir en nuestras generaciones. Tenemos que ser muy conscientes. El apóstol había puesto algo en el grupo de Telegram, que se los quería leer, es cortito.
Esperen que lo encuentre. Dice, en un mundo lleno de impurezas y desafíos morales, la Parashá Jukak, nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la pureza en nuestros pensamientos, palabras y acciones. El ritual de la vaca roja no es solo una práctica antigua, sino un recordatorio de que cada uno es responsable de las consecuencias de sus actos y debe trabajar para remediar el daño causado. La ceniza de la vaca roja, como símbolo de transformación, nos brinda la esperanza de que a través del arrepentimiento y el cambio de actitud podemos transformar nuestras vidas y acercarnos al Creador. ¿Sí? Que así sea cada día de nuestra vida, que podamos retornar a Él en arrepentimiento genuino, volviendo con esa verdadera teshuvá, haciendo tikkun y tratando de cometer cada vez menos errores. ¿Sí? Los bendigo.